Revista de Opinión Democracia. Queremos este viernes abrir un espacio para abordar algo que también preocupa a los ciudadanos residentes en el Distrito Metropolitano de Quito, como es el tráfico que día a día se ha complicado por problemas no solo directos de control, sino problemas aleatorios. Por ejemplo, el crecimiento del parque automotor. Y las vías de desfogue no crecen. ¿Cuál es la alternativa que se ha señalado desde hace muchos años? Un muy buen transporte público. En Quito se fijó el desafío del metro de la capital, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido concretar. Es decir, no solo ejecutar la obra, que vengan las unidades para el metro, sino que se ponga en pleno funcionamiento y sirva como una parte, no todo, una parte de la solución del problema de la movilidad. ¿Cómo solucionarlo? Pregunta que sigue flotando en la capital. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy. El ingeniero César Arias, un reconocido experto en movilidad, el licenciado Guillermo Abad, de Justicia Vial, que permanentemente está dando su aporte, y el señor concejal de Quito, de la Comisión de Movilidad, señor concejal Omar Ceballos. Bienvenidos. Quisiera empezar con una ilustración que hace pocos minutos, en un tema diferente, como es el combate a la inseguridad en Quito, el director nacional de la Policía Judicial, el general Alain Luna, decía que aquí debiera contribuirse desde todos los sectores. Él consideraba una distorsión el hecho de que en Quito agentes de tránsito se dediquen al control de las vías exclusivas cuando hay mayores necesidades en otras vías, como la Simón Bolívar citaba. Y a eso pudiera añadir, está muy bien que se controlen las ordenanzas. Por ejemplo, el pico y placa está muy bien, pero no se puede descuidar otras tareas prioritarias que necesita la capital en movilidad. Esto dijo el general Alain Luna esta mañana. Vaya a ver usted cuántos agentes de tránsito tiene controlando la vía del trole, para que no ingresen caravanas oficiales, para sacar que por ahí vaya algún ministro y sacarle a un lado a la calle y que no esté por la vía del trole y que esté bien livianita y todo despejada para que pueda circular el bus. Por favor, designen un poco más donde se necesita, a la Simón Bolívar, a las calles aledañas. Ahí es donde necesitamos también la participación de los diferentes agentes. Está bien que controlemos la ordenanza, que controlemos el tránsito, que hagamos respetar las vías que tienen que tener ciertas restricciones, pero este momento el país no está para eso. Bien, eso dijo el general Alain Luna. Quiero empezar con el ingeniero César Arias. ¿Cómo buscar soluciones estructurales al problema del tráfico en la capital? Ingeniero Arias, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Guillermo, a Omar, a su audiencia. Bueno, cuando se formula esta pregunta viene desde hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Hace 20, 30 años nos preguntamos lo mismo, Bogotá se pregunta lo mismo, Lima se pregunta lo mismo, porque como el tránsito lo sufrimos todos somos ingenieros de tránsito. Entonces todos vemos soluciones que yo las digo mágicas, que va con nuestro entorno andino, que no es la visión que tienen los países anglosajones, por ejemplo. Los países anglosajones trabajan por años, multidisciplinariamente. Nosotros me parece que buscamos la solución mágica y cuando nos agobia el problema ponemos una solución que después no funciona. Pues a mí me parece que para mitigar, porque no se puede solucionar, para mitigar los temas de congestión hay que hacer una planificación técnica, mediano y largo plazo. Cuando nos referimos al tránsito, esa es una de las disciplinas, ¿no? Pero es una disciplina operativa. Las disciplinas en la movilidad usted tiene desde la economía, la sociología, la matemática, la ingeniería mecánica para la fabricación de los vehículos y así una infinidad de disciplinas
la parte legal, obviamente, la infraestructura institucional y legal, pero el tránsito es una ingeniería operativa, absolutamente operativa, es decir, usted ve cómo circulan mejor dentro de la infraestructura que usted tiene. Entonces, en la ingeniería de tránsito hay medidas como las que se han tomado desde hace mucho tiempo, como son los contraflujos, los sistemas de semaforización que están computarizados y que tienen que trabajar eficientemente. O sea, ahí sí que hay que vigilar que todas las cámaras estén funcionando, de que los programas que permiten la optimización del funcionamiento de las intersecciones también estén funcionando adecuadamente. Si no se tienen los técnicos, hay que traer asistencia técnica. Hay que ver cómo se educa también a la gente en temas de conducción. En los años 90 se hizo un estudio con el Banco Mundial en la ciudad de Caracas y se encontró que el 30% de la congestión era debido a los malos hábitos de conducción. Entonces ahí tenemos que la gente no respeta la circulación por los carriles, que los señores de los buses no se acoderan para parar en las paradas, que de repente se estaciona un taxi en el sitio que no debe estacionarse, lo mismo los vehículos particulares. Entonces también hay un componente de educación en la circulación. Entonces, y también entra el tema de los agentes de tránsito, ¿no? Los agentes de tránsito necesitan capacitación. Yo no estoy de acuerdo con el general en el sentido de que solo se tenga la vía del trole expedita. Ese es un tema importante de la ciudad. Por los carriles exclusivos del trole llegan a pasar 9,000 y 10,000 personas hora sentido, y eso sí es una prioridad. Entonces hay que precautelar los carriles exclusivos, eso es importantísimo. Ahora, que se haga como se hace en Quito con los agentes, o que se haga como se hace en Guayaquil con las cámaras, donde una persona que entra en la metrovía de Guayaquil está sujeta a una multa de $300 y estos lo capta la cámara y no necesita gente, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero que hay que precautelar la circulación en los carriles exclusivos del transporte público, eso es muy importante para la movilidad de la ciudad. Usted ha citado un hecho importante. Hay otras sociedades que, por cierto, para volver al tema de Quito, ve muy pocos agentes en la calle, pero ve 8 o 9 cámaras que captan, que sancionan, que notifican electrónicamente desde hace años. Aquí resulta difícil eso. Sin embargo, ingeniero Arias, la puesta en funcionamiento del metro va a venir a paliar lo que usted decía, a mitigar los problemas de movilidad. Yo no soy muy optimista en eso. Los carriles exclusivos, yo lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, están transportando casi 1,000,000 de viajes diarios, mientras que el metro se prevé que serán 180,000. Entonces va a ayudar en algo, pero no es la panacea. Cuando se instauraron en los años 80 los sistemas de metro mayoritariamente en Latinoamérica, todo el mundo decía es que lo importante de los sistemas de metro es que la gente ya va a utilizar, los automovilistas van a utilizar el sistema de metro y van a dejar sus carros en la casa. Eso no sucedió, y lo que realmente sucedía es que los conductores de automóviles quieren ver a los buses fuera de las calles para ellos tener más espacio. Y eso ha sucedido en Caracas, ha sucedido en Santiago, ha sucedido en todos los sitios donde se implantan las vías de metro. El automovilista se baja de su automóvil cuando realmente no puede circular, pero por voluntad propia jamás el automovilista se baja del automóvil. En el caso de Bogotá, cuando se puso a funcionar Transmilenio, la única posibilidad que se vio de que los automovilistas se bajen de su automóvil era cuando la situación de congestión era tan grave que no les quedaba otra forma. Y hay que ver que en nuestros países el 70% de la gente va en transporte público y el 30% va en automóvil, y esta visión es de ese 30%.
Es decir, a mí denme una comodidad similar a la del automóvil para yo bajarme y subir al transporte público. Y esa no puede ser la reflexión. O sea, yo escucho a muchas personas que dicen eso, pero yo no concuerdo con eso, porque la comodidad del vehículo no tiene parangón. Es decir, yo jamás en el transporte público voy a tener la comodidad que tengo en mi vehículo. Entonces, a no ser que realmente tenga dificultades muy grandes para ir en mi vehículo, yo voy a preferir ir en mi vehículo con aire acondicionado, con música, con noticias, con conexión telefónica, con seguridad, antes que subirme al transporte público. En Tokio, en París, en Madrid, los sistemas subterráneos de metro son muy buenos y sin embargo en las horas pico están absolutamente congestionados. También hay robos dentro de los trenes. Siempre hemos hablado ya tantas veces de que en Tokio hay empujadores para poder meter a la gente a la fuerza dentro de los trenes. Entonces los sistemas de transporte público no van a dar la comodidad del automóvil, pero hay que trabajar en mejorar el transporte público, sin duda. Pero por otro lado, cualquier mejora en el nivel de servicio implica una elevación del costo. Y ahí viene la pregunta, ¿todo el mundo está dispuesto a pagar mayores costos por el servicio de transporte? Yo siempre menciono que algún alcalde me decía, hazme un sistema que la mayoría de la gente pueda pagar. Porque si la gente no puede pagar, yo no tengo el subsidio, yo no tengo el dinero que necesito un sistema de alta calidad. Y eso es importante considerar, ¿no es cierto? Los problemas económicos de la capital ahora, con el tema del mal estado de las vías, de problemas de falta de mantenimiento de quebradas, problemas de la recolección de basura, también están derivados del problema económico que tiene el municipio. Entonces hay que ver en qué se invierte. Yo puedo poner el mejor sistema de transporte del mundo, pero que me deje sin un centavo para atender a las demás necesidades. Entonces hay necesidad de mirar con equilibrio los temas. El tema de transporte es muy complejo, es muy complejo. Fíjense la última ordenanza que justamente Guillermo con acierto lo promovió. Veamos cuánto se ha cumplido de eso. Está el tema legal, pero el tema técnico está absolutamente atrasado. Entonces, tenemos que abordar por diferentes lados. Yo he estado no muy optimista sobre el tema de la reestructuración de rutas. Eso causa problemas muy graves en las ciudades y tenemos el ejemplo acá al lado en Santiago de Chile. O sea, la gente no le gusta que le muevan las líneas. Y tampoco con una reestructuración de líneas se garantiza el objetivo que uno tiene. Ni los mejores modeladores del mundo de la demanda de transporte que están en Santiago de Chile, ni los mejores modeladores tuvieron la posibilidad de estimar las demandas de una forma adecuada. Y yo no sé, aquí hay un estudio, desde luego respetable, del tema de las rutas, pero a mí me parece que es un tema muy delicado. Yo creo en que las cosas hay que irse haciendo paso a paso dentro de una programación adecuada, dándose el tiempo, con los equipos técnicos, y lo que nos sucede en el metro debe servirnos de ejemplo. Hemos ido de banda a banda porque no tenemos el background técnico y que no hemos hecho líneas de metro, hay que aceptar, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener asistencia técnica internacional del mejor nivel, de tal manera de hacer las cosas planificadamente con el tiempo y con tiempos realistas. No tener un optimismo así de que mañana ya tenemos algo que realmente nos viene a solucionar el problema. Si no reforzamos los equipos técnicos, si no reforzamos los equipos multidisciplinarios en el tema del transporte, ya sea en la planificación de la movilidad, como en el tránsito, como inclusive en el tipo de vehículo que debemos utilizar en Guayaquil, el modo, digamos en Quito, el modo de transporte, si no hacemos unos esfuerzos, yo diría gigantescos en el tema de planificación, y en el tema institucional, yo, por ejemplo, no entiendo
como el Instituto de Planificación de la Ciudad, que tiene que ser el instituto que realmente ve los grandes lineamientos de la planificación de la ciudad, se le encarga que construya el Labrador Carapungo. O sea, no tiene sentido, no veo una dirección, no veo una organización, no veo una base que permita que la ciudad vaya mejorando en el tema de movilidad. Son, acciones a veces puntuales, pero que no tienen el respaldo que deben tener para que puedan ser exitosas. Quiero dar la bienvenida al licenciado Guillermo Abad de Justicia Vial. ¿Cómo mitigar los problemas de la movilidad, de lo que efectivamente venimos hablando tantos años? Se han tomado algunas decisiones, a veces la inestabilidad administrativa no permite mantener estas decisiones. ¿Cómo combinar lo que decía el ingeniero César Arias con toda su experiencia, lo legal, las ordenanzas, con lo técnico que deberían ir a la par y dar estabilidad en la aplicación de estas decisiones? Licenciado Abad, buen día. Muy buenos días, mi estimado don Miguel. Un saludo para César, para Omar. Un gusto compartir estos micrófonos con tan destacadas personas. Comparto plenamente, en gran parte, mejor dicho, con César lo que acaba de mencionar. Y hay que partir de los principios fundamentales y universales que rigen la movilidad. Una movilidad segura y eficiente es el producto resultado de la sumatoria de dos factores. Uno, que es la organización del transporte, que ya algo ha mencionado César, y la segunda, que es el control y la gestión del transporte y del tránsito. Esta sumatoria de estos dos factores nos da como resultado una movilidad segura, eficiente. Y dentro de esta movilidad segura y eficiente hay que tener una política. ¿Cuál es la política que quiere tener la ciudad? ¿Qué quiere mover la ciudad? ¿Quiere mover autos o quiere mover personas? Sobre esa lógica nace una política. Cuando nosotros vemos que se empiezan a hacer, a mi criterio, contraflujos, que se empiezan a utilizar los carriles exclusivos del sistema del transporte público, la lógica y la política de la ciudad es mover carros. Pero resulta ser que en esos carros particulares está apenas el 21% de la población de Quito. Consecuentemente, estamos moviendo solo ese porcentaje y prácticamente subordinando la movilidad del 71% de personas que se mueven en transporte público. Entonces, creo que ese concepto es importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que quiere mover la ciudad? ¿Vehículos o quiere mover personas? En base a esa política se van tomando alternativas de organización de transporte. Por eso es que en el caso de la propuesta que nosotros planteamos de organizar el transporte público, generando una mejora en la calidad del servicio, generando una redistribución de rutas, porque es evidente que existen rutas que ya son conocidas por la ciudad, pero no es menos cierto que existen sectores que no tienen servicio de transporte. Consecuentemente, a esos sectores hay que brindarles transporte. En la reestructuración de rutas se han mantenido los corredores longitudinales como parte esencial del mismo para no alterar la demanda ya existente sobre esos corredores longitudinales. Pero no podemos dejar a los barrios periféricos que no tienen servicio de transporte sin el mismo, y por eso la reestructuración. Comparto también plenamente que no hay que ser tan optimistas con el metro. Creo que el metro tuvo un mal inicio, empezando por un sistema que era demasiadamente costoso, que no fue debidamente planificado y que solo nos hemos fijado en la parte de infraestructura. Yo quiero poner aquí un ejemplo del cual lo viví muy de cerca, que fue el Metro de Panamá, que mire usted que en el año 2008, que salió la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que ya estableció la reestructura de rutas a nivel nacional, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, pero que nunca se aplicó, que siempre se la mantuvo simplemente en el papel. En Panamá entendieron esa filosofía, entendieron esa política y empezaron a reestructurar las rutas el mismo día que empezaban a construir el metro de Panamá. Es decir, el mismo día que ponían un ladrillo o empezaban a poner las rieles en el metro de Panamá, ya se estaba reestructurando las rutas, se estaban pidiendo a los transportistas de allá, conocidos como los Diablos Rojos, que las rutas son del Estado y que tenían que ser redistribuidas. Cosa que cuando se terminó
terminó la construcción del metro, ya tenían un operador, ya tenían reestructuradas las rutas, ya tenían generada la conectividad, ya tenían generada la cobertura del servicio del metro y ahora funciona perfectamente bien. Creo que acá solo se dedicaron en gran parte del tiempo de vida del metro, de lo que lleva, solo a la construcción, solo a los trenes, solo a las rieles, pero nunca pensaron ni en la reestructuración de rutas, ni en la operación, ni en el sistema de recaudo, ni en la conectividad, ni en generar una integración con los demás subsistemas de transporte, incluidas las bicicletas, que es algo que en la ciudad de Quito todavía no logra cuajar en la mente de los ciudadanos que las ciclovías son un medio de transporte, no es simplemente un tema deportivo, sino es un medio de transporte, es una ciclovía, no un ciclódromo. Consecuentemente, hay que seguir generando más ciclovías para generar una integración de todos los subsistemas de transporte, incluido este, que es, a mi criterio, un subsistema muy importante y que está trazada la ciclovía para que tenga conectividad con las demás estaciones de transporte, principalmente las multimodales. Ese es mi criterio y creo que mucho va a depender de lo que la ciudad quiera, o mover carros o mover personas. Y lo lógico es mover personas, masificar con un muy buen transporte masivo, Guillermo. ¿Por qué no hay buena expectativa con la puesta en funcionamiento del metro? No tanto por el sistema, sino por lo que pudiera paliar el problema de movilidad en Quito. Justamente por cuántas personas va a mover. Y en este caso la reestructuración de rutas también tiene como objeto alimentar al metro, porque como bien lo ha dicho César, se estima que el metro por sí solo no podría transportar más de 200,000 personas. Consecuentemente, y en viaje sería menos inclusive. Entonces, creo que ese es una falencia en la cantidad de personas que pueda transportar este subsistema y además el costo que generó este subsistema para transportar esa cantidad de personas. El caso del trolebús con una muchísima menor inversión, prácticamente estaría movilizando la misma cantidad de personas que las del metro. Pero reitero, creo que el problema fue que nos embarcamos, y digo esta palabra, nos embarcamos en un sistema muy costoso, con poca capacidad de movilidad de personas, no por la parte técnica, sino por la operación como tal, es decir, no por la infraestructura, sino por la operación del sistema como tal. Pero claro, es una inversión tan alta que de una u otra manera tiene que empezarse a hacerla funcionar y optimizar en lo que más se pueda. Creo que ahí es el punto de origen del problema, en que tenemos un sistema que fue demasiadamente caro y que a las diferentes administraciones que han pasado y que vendrán, tendrán que hacerlo operar de la manera más eficiente posible y considerando un alto subsidio, porque evidentemente se va a necesitar un subsidio para poder tener una operación adecuada del metro. Creo que hay que seguirle apostando al transporte en superficie, al transporte que es menos costoso. Es más complejo organizarlo, eso sí, pero tampoco es imposible. Hay que cambiar la visión y gestión empresarial de las operadoras de transporte, que ese es otro problema neurálgico que muy bien lo anotaba César. No solo es un problema técnico, sino un problema legal. Recordemos que las operadoras de transporte tienen un modelo de gestión totalmente caduco que viene desde hace más de 50 años, 60 años, en donde la relación societaria en las operadoras de transporte es el vehículo, no es la acción, no es el certificado de aportación. Y esto empezó en los años 60 o 70, cuando se crearon las cooperativas de transporte, que eran muy vinculadas al movimiento sindicalista. Consecuentemente, desde ahí se vino distorsionando la visión empresarial del transporte y se generó más un tema de sindicalismo, de gremio, en donde cada socio es dueño de una unidad y trabaja prácticamente y opera y administra a su criterio el sistema de transporte. Y organizar esos 60 o 70 años de letargo que tenemos es harto complejo para la ciudad, pero eso es un cambio fundamental que se tiene que dar si queremos tener una organización adecuada dentro del sistema de superficie de transporte, eliminando los
caciquismos gremiales y generando más bien empresarios de transporte. Bien, quiero dar la bienvenida al señor concejal de Quito, Omar Ceballos, de la Comisión de Movilidad. Omar, ¿cómo afrontar estos serios problemas estructurales en la movilidad de la capital? Como bien han señalado el ingeniero César Arias y el licenciado Guillermo Abad. ¿Cómo van estas tareas en la Comisión de Movilidad? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, César, al licenciado Abad. Un saludo y a todos los oyentes de esta radio. A ver, el tema de movilidad, como ya se ha dicho acá, es un tema que viene arrastrando una serie de problemas desde hace muchos años. Y yo creo que lo que ha pasado en la ciudad de Quito es que hemos tenido 3 administraciones que no han tenido ningún tipo de planificación urbana, ningún tipo de planificación macro de la ciudad. Y este es el caso básico de la movilidad. No tenemos un plan maestro, desde hace algunos años no hay un plan maestro claro de la movilidad en la ciudad de Quito. La planificación de todo lo que es la movilidad, creo que la última que se hizo, y si no me equivoco fue también el partícipe César Arias, se hizo con el señor alcalde Rodrigo Paz. Y ahí no se ha hecho una planificación a largo plazo de lo que sería la movilidad en la ciudad de Quito. Esto por un lado. Y por otro lado, se fue creando diferentes dependencias en la institucionalidad de la administración de Quito que tienen que ver con la movilidad. En lugar de tener una autoridad única que se encargue de la movilidad, tenemos dispersas las diferentes competencias que tienen que ver con la movilidad. El caso más patético es que la EMOV tiene que ver con la señalización, otros tiene que ver con la semaforización, es decir, las competencias están dispersas. Te pongo un ejemplo clarísimo, cuando quisimos hacer un cambio de vía o poner una decisión en una manzana pequeña que queda entre la Chile y las Padres Villarroel, donde está ahora concentrado el Ministerio de Deportes, la Agencia Metropolitana de Control, la Defensoría Pública, en una manzana se concentró tantos vehículos que era imposible mantener un doble sentido y no se ponía ni siquiera la prohibición de estacionar en las cucharas que hay en este sector. Para poder hacer un cambio, para hacer solamente un cambio, poner la señalética en este sector, se demoraron aproximadamente 5 meses. Y ponerse de acuerdo, la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la empresa pública, la empresa de obras públicas que se encarga de la señalética. Esto es lo que hay que cambiar de manera definitiva. Se debe crear una sola autoridad única que tenga que ver con la movilidad y se debe terminar de construir este plan maestro de la movilidad en la ciudad de Quito. Si no se tiene un plan maestro, no se puede ir tomando decisiones técnicas, no se puede ir tomando tampoco aprobando ordenanzas porque no tienes una visión clara a dónde quieres llevarle a la ciudad. Evidentemente lo que ya se ha manifestado acá son temas que en ingeniería de transporte se lo dice claramente, ¿no? O sea, siempre será preferible mover personas que mover vehículos, pero tenemos 2 o 3 problemas gravísimos en la ciudad. Además de lo que he manifestado, tenemos 3 valles que son los que alimentan de carros a la ciudad de Quito. Los 3 valles que son de Los Chillos, de Cumbayá, Tumbaco, y yo hablo también de otro valle, todo lo que es Carapungo y Calderón. Cuando tú pasas desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30, bajas hacia uno de cualquiera de estos valles, vas a ver que el 95% de los vehículos que suben a Quito transportan a una sola persona. Evidentemente, toda esa carga vehicular que llega a la ciudad, al hipercentro, hace que esta congestión exista. Por lo tanto, hay que planificar definitivamente qué medio de transporte público damos a estos valles. Y ya está programado el corredor de la Labrador Carapungo, pero ahora me estaban diciendo que ya no es Labrador Carapungo, sino solamente hasta Carcelén. Entonces, si vamos solo hasta Carcelén, no vamos a solucionar lo que se requiere para evitar esta congestión y este ingreso de tantos carros desde estos sectores. Las medidas tienen que ser completas, tienen que ser absolutamente bien pensadas, para que después de pocos meses nos digan hay que cambiar esto o hay que hacer esta otra cosa para tratar de mitigar en algo la congestión que existe en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que pasa por lo fundamental.
tener un plan maestro de movilidad, una planificación de largo plazo, en donde haya objetivos y estrategias que sean inmediatas, otras de mediano plazo y otras a largo plazo, en donde también tiene que ver algunos temas de infraestructura que se han quedado en la ciudad. Hay la troncal metropolitana que está quedada desde hace algunos años por una vía proyectada desde el año 76, que hasta ahora no se define cuándo se va a construir esta vía, la troncal metropolitana. Hace muchos años también había un diseño de una propuesta de unos túneles paralelos a los túneles de San Roque. Entonces, todos estos temas tienen que irse viendo en este plan maestro de movilidad que debe regir a la ciudad en los próximos años. Pero a la par de esto, se tiene que constituir una autoridad única en la ciudad de Quito que sea la encargada de todo lo que tiene que ver con movilidad. Incluso dentro de la ordenanza que se aprobó en el año 2020, la 017, habla ya de esta autoridad. Pero no se ha hecho, desde esa época, no se ha tomado las decisiones para tener esta autoridad única, que es la que va a regir directamente a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Así que yo creo que por ahí van los temas, tener claramente planificado lo que se quiere hacer en la ciudad y de acuerdo a eso ir tomando las decisiones técnicas que ameriten para solucionar, de Miguel. Omar, y en el caso específico de la puesta en circulación del metro de Quito, ¿se mantienen las últimas fechas o qué va a pasar? Bueno, el metro de Quito, también permíteme referirme al señor Rodrigo Paz, que lastimosamente se nos fue el año pasado, pero Rodrigo Paz con César Arias presentaron a los dos candidatos, al candidato Barrera y al candidato Rodas, una propuesta de disolución del transporte público sin el metro. En principio siempre pensábamos que el tema del metro era un tema muy complejo, muy costoso y que a la larga no iba a ser la solución definitiva del tema de transporte de pasajeros. Ahora es un subsistema que se junta a los otros dos sistemas que tenemos, como es la ecovía y el trolebús. Las fechas de funcionamiento tienen que ver con una serie de aristas que se tienen que ir cumpliendo. Ya han puesto una fecha en diciembre, pero yo sí quiero destacar que uno de los grandes problemas del metro de Quito, de por qué no ha llegado a la operación, es que desde que se comenzó a construir el metro de Quito, se tenía que comenzar a buscar al operador del metro de Quito. Esto se lo hace en todos los países. Mientras se va construyendo, se va buscando cómo contratar los diferentes sistemas. De manera que cuando termine la obra, ya estén todos los otros sistemas listos para operar en el metro de Quito. En este caso se hizo al revés. Se esperó que se termine la obra y ahora se está haciendo los procesos para encontrar quién opera, quién da el sistema integrado de recaudo, quién maneja el fideicomiso, es decir, todos los temas paralelos que tiene el metro de Quito para su funcionamiento. Esto se debe haber hecho desde el inicio de la obra del metro. Y el ejemplo más claro es de que el sistema integrado de recaudo que estaba dentro del contrato de la construcción del metro de Quito se lo sacó. Se sacó una negociación que después costó más, se subió el costo de la obra, sacando el sistema integrado de recaudo y sacando las subestaciones eléctricas. Y este sistema integrado de recaudo tenía que haberse contratado desde esas épocas, ¿no? Pero ahora el metro de Quito nos han dado una fecha tentativa que es en diciembre y decía que uno de los retrasos más graves que tuvo esta administración fue cuando en los 2 primeros años de la administración de Yunda se pretendió que se vaya a la operación del metro de Quito a través de una alianza estratégica, un tema que estuvimos siempre en contra, varios concejales, y que a la final, a través de un informe jurídico se dio la decisión de que esta línea o esta forma de llegar a una operación de metro no era la adecuada al hacer una alianza estratégica, y esto se nos quiso vender la idea durante 2 años y medio al Consejo y a los concejales. Esto para mí fue un retraso realmente muy serio porque ya se podía haber tenido el operador hace mucho tiempo. Por lo tanto, al menos ya tenemos alguna clase de certezas de que las fechas de estas que tendrán en diciembre pueden ser las que comience a operar el metro de Quito, porque de los 5 o 6 gerentes que pasaron en la administración pasada, ninguno daba una fecha exacta. Todos revisaban los documentos y casi nunca tuvimos una
una definición de cuándo podría comenzar a operar el Metro de Quito. Ahora pienso yo que está más cercano, no podría yo realmente afirmar una fecha exacta, pero nos han dicho que en diciembre funcionará el Metro de Quito, Miguel. Muchas gracias la explicación al señor concejal Omar Ceballos. Quiero volver con el ingeniero César Arias. Por tanto, con todos estos problemas, ¿cómo ejercitar al menos unas acciones, como usted empezó señalando, César, para por lo menos mitigar los problemas de movilidad? Yo tengo algunas preocupaciones que me parecen que son importantes. Uno es el deterioro gravísimo de los corredores de transporte de la ciudad. Es sabido que el trolebús tiene entre 10 y 20 troles funcionando. La malhadada decisión de meter vehículos contaminantes nuevamente al centro cuando el año 95 ya se puso tracción eléctrica, me parece que fue terrible. La ecovía está funcionando con buses me parece que del año 2003, 2004. El corredor central norte no puede estar en un estado más deplorable. El corredor suroccidental nunca implementó vehículos de más capacidad, de mayor capacidad, de tal manera de bajar los costos por pasajero transportado. Entonces yo veo que hay una crisis muy grande que está siendo opacada por el tema del metro en el caso de los corredores de superficie. Y como yo había dicho, estos corredores, estos 5 corredores llevan como 1 millón de pasajeros por día. Yo creo que hay necesidad de volcarse a estos corredores. Hay que reemplazar la tecnología de diésel por tecnología limpia, por vehículos eléctricos, por trolebuses. Los trolebuses que se fabrican hoy día en el mundo son una maravilla, son mejores que los tranvías, y yo creo que hay compromisos que ha asumido el país para mitigar el cambio climático, que van a tener que ser cumplidos porque están firmados, hay convenios internacionales. El tema, yo el otro día le escuchaba a Roque Sevilla cifras realmente catastróficas sobre el cambio climático, y este tema la ciudad tiene que también apropiarse. Hay que ir hacia la movilidad eléctrica. Tenemos, por lo menos en teoría, tenemos fuentes de abastecimiento que nos permitan utilizar la energía eléctrica e ir dejando de lado los combustibles fósiles. Yo creo que aquí va a haber necesidad de inversiones, porque todo el parque automotor está obsoleto y no se puede tener confiabilidad. He visto vehículos del corredor central norte que tienen goteras dentro del bus. O sea, los buses se los ve dañados en pleno corredor. Las paradas son un desastre, pero son un absoluto desastre. Paradas sucias que reporta la televisión, paradas donde no funcionan las puertas que permiten alguna seguridad de los pasajeros. Entonces es un estado deplorable de administración y de gestión. Entonces yo creo que debemos aterrizar un poquito de los principios y comenzar a trabajar en pintar las paradas, en que el pavimento esté bien, en dar servicio a los barrios populares de a de veras, ¿no es cierto? Ver en dónde se necesita subsidiar, dejarnos del tema político de las tarifas. Los sistemas de transporte son sistemas caros, y vemos, por ejemplo, en Brasil, que están en 80, 90 centavos de dólar el pasaje en bus. En Colombia es igual, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos que sincerarnos y ponernos a trabajar. O sea, ya el tema de los principios y de ver qué es lo que tenemos que hacer, sí, y son grandes cosas que tenemos que hacer. Pero me parece que tenemos que empezar a trabajar en los detalles. Hay que reemplazar la flota del trole. Ya no existe trole prácticamente. Y hay personas que están diciendo que el trole debe levantarse. Eso me parece una cosa, pero totalmente fuera de lo común. Cerraron la estación de La Ye con el pretexto de que ya estaba la estación de Labrador. La estación de La Ye tiene 10 veces más facilidades que lo que tiene el Labrador. El Labrador no tiene ni espacio para estacionar.
peor para intercambiar. Ahí hay unos andenes que no son lo suficientes. La estación de la IE tiene hasta espacio para expansión, áreas de reserva, espacio para talleres, etcétera. Y sin embargo, antes ni de que empiece a funcionar el metro, se cerró la IE y se ponen unas paradas de plástico. Entonces, así no se puede construir un sistema de transporte. El sistema de transporte tiene que ser construido con las características que merece la gente. Entonces, yo creo que hay que, también para poderle meter más demanda al metro, se les ocurrió la genial idea de levantar el trole. O sea, esto es inadmisible, ¿no? Es inadmisible. Con el propósito de bajar costos, en mi opinión, se quitaron 5 estaciones de la línea de metro. ¿No es cierto? Hay 5 estaciones de reserva que no se construyeron. Hay una sola estación en San Francisco que, como Fernando Carrión me parece que mencionaba, habrá decenas de miles de pasajeros que salgan por la Plaza de San Francisco. O sea, hay una cantidad de errores que a mí me parece que son derivados de un poco el voluntarismo en el sistema de transporte, de no tener unas guías claras, técnicas, respaldadas por una buena política, como bien lo mencionaba Omar, por una buena institucionalidad. Y hemos hecho experimentos. Al año 2000 había autoridad única. Era la Coordinación General de Transporte que manejaba todo el tema de movilidad en la ciudad. Y sin embargo hemos venido con experimento tras experimento y hemos terminado con una atomización que es gravísima el día de hoy, donde las entidades municipales se neutralizan, donde nadie sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, como había mencionado. Un proyecto que tiene que ser elaborado por la empresa de obras públicas está siendo elaborado por el INPU. O sea, no hay correlación, ¿no es cierto? Hay que organizar, hay que eficientizar los temas y hay que poner los pies sobre la tierra y hay que comenzar a hacer las cosas con criterio y hacerlas de a poco. O sea, no podemos hacer milagros de la noche a la mañana. En este momento yo pienso que el municipio necesita al menos unos $200 millones o más para reemplazar toda la flota del transporte de superficie de los corredores. Necesita rehabilitar las paradas, ¿no es cierto? Las paradas tienen que estar bien mantenidas. Ese es el nivel de servicio. Tiene que pensar, por ejemplo, en el transporte que bien lo decía Omar hacia los valles. ¿Qué hacemos con Cumbayá? En Cumbayá se viene hablando ya desde hace mucho tiempo del proyecto del teleférico, pero también viene una empresa y lo propone, y el municipio no tiene estudios de respaldo. No va a tener posibilidad de negociar en las mejores condiciones. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Realizar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, para tener propuestas de negociación con los concesionarios, si es que esa es la vía que se va a optar. Si no se hace eso, se corre un riesgo de hacer mala negociación, como fue la negociación fallida del puente al lado del Guayasamín, ¿no es cierto? Un desastre, porque no se hacen las cosas estudiando. Ya hace algún tiempo se propuso un estudio sobre los accesos a Quito. No es solamente el túnel Guayasamín, hay que hacer el estudio de todos los accesos a Quito. Si no, veamos cómo los vehículos están en una gran cola en todos los accesos, ya sea en la avenida, en la autopista General Rumiñahui, como en la Ruta Viva, todos estos vehículos que están tratando de entrar a la Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y no hay respuesta para eso. No hay respuesta, no hay el estudio de los accesos y eso significa modelación de la demanda, claro. alta matemática, no es cuestión de voluntarismo. Claro. Por otro lado, hay que trabajar en la nueva concepción de la ciudad. La ciudad se ha hecho muy dispersa. Por ejemplo, en el tema legal, yo me gustaría ver cuáles son las acciones que se pueden dar para consolidar mejor el carril, el corredor de la 10 de agosto para densificar la ciudad y evitar que los viajes se hagan cada vez más largos. Claro. Hoy se va a una ciudad compacta, claro. Ya la ciudad dispersa, la ciudad jardín, donde nos interesa a todos tener nuestro jardín, nuestra comodidad, eso tiene unos costos muy grandes.
Hoy se va hacia la ciudad compacta, como era Quito allá antes de la aparición de los automóviles, que la gente caminaba tranquilamente desde la Plaza del Teatro hasta la Plaza Santo Domingo y tenía todos los servicios. Claro. Entonces ahora hay que consolidar estos criterios que me parecen importantes, y en buena hora que ya se está haciendo este plan de movilidad, y en buena hora de que hay ya políticas que permitan desarrollar estas cosas, porque son fundamentales. Como bien dice el ingeniero César Arias, quiero consultarle a Guillermo Abad, problemas varios y pocas soluciones frente a estos enormes problemas por solucionar en Quito. ¿Cómo ir desactivando estos problemas, Guillermo? Bueno, es un tema harto complejo, porque no solo es un tema técnico, sino también legal. Hay una gran cantidad de candados legales que no permiten que ciertos temas puedan desarrollarse técnicamente. Hablemos del caso del corredor Central Norte. Tiene un contrato que fue firmado en los últimos días de la administración del señor alcalde Rodas, que generó un candado de 10 años. Y la única manera de desactivar aquello es jurídicamente también, para poder implementar unas mejoras técnicas en ese corredor. Sí hay un plan de movilidad que en la actualidad es un plan que se creó justamente en la época del señor alcalde Moncayo, que es del 2009 al 2025, pero a mi criterio ese plan tiene algunas falencias porque no incluye el metro de Quito. Ahora se ha contratado ya un nuevo plan de movilidad que espero que cumpla con más ámbitos de la ciudad. La autoridad única también ya se está trabajando en aquello. Entiendo que el mismo César es el consultor que está elaborando la autoridad única, que sin duda alguna es totalmente necesaria, porque el ente rector, que es la Secretaría de Movilidad, es muy limitado en su política. Es decir, puede dar una política, pero hay varios entes gestores que prácticamente actúan de manera independiente por falta de esta autoridad única. ¿Y por qué no se concentra eso en una autoridad única, Guillermo? Se está trabajando en aquello porque hay que trabajar en el marco jurídico, en el presupuestario y en la reestructuración y reorganización institucional. Y eso toma tiempo, y debe haber una guía que determine cómo hacerlo. Como bien lo ha dicho César, no es algo que se lo puede hacer de la noche a la mañana. Hay que saber cómo reestructurar la parte orgánica funcional de cada una de estas instituciones, tanto rectoras como gestoras. Y hay que ir cediendo espacios también, porque tendrá que ceder espacios de poder, inclusive cada una de estas instituciones que ahora se manejan casi que como una isla independiente. Entonces, es importante que se tenga una guía de cómo hay que hacerlo, qué se debe hacer, qué reestructuras orgánicas funcionales se deben realizar en cada una de las instituciones, cuáles son las funciones que se están duplicando y cuáles son las que deberían estar en tal o en cual institución. Por ejemplo, tenemos el caso del EMOD, que maneja semaforización, cuando debería, a mi criterio, también estar en el ente de control de tránsito, que es la AMT. Todos estos detalles son los que tienen que ser trasladados a esta autoridad única, y para eso se necesitaba un estudio que ahora lo está, tengo entendido, y si me equivoco, mil disculpas, pero tengo entendido que lo está haciendo César, y con su capacidad y con su experiencia entendería que va a dar un buen producto para que la ciudad pueda implementar esta autoridad única. Y de igual manera, el plan maestro que se está desarrollando en la actualidad reemplazaría al que actualmente tenemos, que fue creado para del 2009 al 2025, pero a mi criterio con algunas falencias. Estas herramientas de planificación son las que van a permitir a la ciudad, a las respectivas autoridades, ir tomando decisiones en base a un norte, porque gran parte de esta improvisaciones que se venían dando o que se tenían que tomar en el camino, era porque justamente no había un norte establecido por un plan de movilidad. Sí, efectivamente, creo que está en buenas manos estos estudios. Sin embargo, obliga a ir tomando decisiones a partir de esta conformación de la autoridad única. Señor concejal Ceballos, ¿se está trabajando entonces en esta línea para ir desactivando estos problemas, ir concentrando los controles e ir avanzando para la movilidad en la capital?
Miguel, sí, yo creo que el tema no solo de la movilidad, sino que yo hablo también de manera general de la planificación de la ciudad es absolutamente importante. No solamente en el tema de movilidad tenemos estos problemas, sino en muchas áreas de la institución municipal que a mi modo de ver se debe repensar totalmente, porque ya los modelos tanto de administraciones zonales, los modelos de prestación de servicios, creo que pasaron ya de moda, ¿no? Son productos de una planificación de hace muchísimos años. Volviendo al plan de movilidad, si bien es cierto, el plan de movilidad que se hizo con la alcaldía del general Moncayo es absolutamente desactualizado, porque fue tan grande el crecimiento automotor en la ciudad, a partir incluso del año 2000, cuando sucedió el fenómeno bancario, en donde los ciudadanos de manera general en el país, en lugar de tener la platita en el banco, preferían tener un activo que es un vehículo, y ahí, como tú sabes, se disparó el tema de la compra de vehículos desde el año 2000. Es decir, son temas que los planes los planes maestros de movilidad, los planes maestros de planificación, tampoco es que son absolutamente rígidos. Esto tiene que ser totalmente dinámico, de acuerdo a cómo se va desenvolviendo la ciudad, cómo se va desenvolviendo cada una de las regiones. Yo por eso siempre he apelado a que todo lo que se tenga que hacer para solucionar los diferentes problemas de la ciudad, en este caso la movilidad, tiene que ser dentro de una planificación adecuada, en donde se manejen y se pongan claramente los objetivos, se pongan las estrategias para que los ejecutores, en este caso de móvil, de la única o la MP, las vaya cumpliendo. No es posible que se haga, por el caso de las bicicletas, que se tiene una idea y resulta que se compran 300 bicicletas con sobreprecio y ahora esas bicicletas están arrugadas. Y cuando se hace la ciclovía no se piensa por dónde va a ir realmente la ciclovía, porque recordarán, en la época de alcalde Barrera, ya se hicieron varias ciclovías que tuvieron que levantarse a los 2 años, porque por las ciclovías, por ejemplo, acá yo no pasaba una sola bicicleta. Entonces, si no tenemos una seriedad y funcionarios que tengan claramente una responsabilidad sobre lo que están haciendo, todas estas ideas se puede ir al traste cuando vemos el tema de, claramente se habla de las bicicletas, 300 bicicletas compradas en el año 2015, creo que fue en el año 2015, que están en una bodega, un galpón de la EMOVA, bajo custodia de la AMT, bicicletas que no eran las adecuadas para una carga tan grande que es el alquilar una bicicleta para que todo el día se esté movilizando. Ahora estas bicicletas, a mi modo de ver, prácticamente están inservibles. Para poderlas funcionar tendría que hacer un costo mucho más grande, pero la Contraloría General estaba determinado que parece que hay sobreprecio en esta compra de las bicicletas. Entonces, estos planes tienen que ir también de la mano de la seriedad, de la honradez y de la honestidad de los funcionarios. ¿En qué época fueron, Omar, compradas esas bicicletas? Estas bicicletas, si no me equivoco, fueron compradas en el año 2015. Obviamente en la época de alcalde Rodas. Estas bicicletas son bicicletas eléctricas que están arrumadas, 300 bicicletas ahí en un galpón de la AMT atrás del Bicentenario. Entonces son temas de estos que la ciudad tiene que corregir, y se tiene que corregir cuando se tenga funcionarios con la responsabilidad del caso, y la honestidad del caso para poder ir solucionando los diferentes problemas de la ciudad, Miguel. Bien, muchas gracias por el valioso aporte, como siempre, del ingeniero César Arias, de Guillermo Abad y del señor concejal Omar Ceballos, para seguir abordando, tomar conciencia, la necesidad de encontrar soluciones globales a un problema común como es la movilidad de la capital. Muchas gracias, César, Guillermo y Omar, por esta participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Gracias, Guillermo, buen día. Muchas gracias. Muy buen día. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario anticorrupción, doctor Luis Verdesoto. Temas de interés, las tareas para enfrentar a este mal que corroe a la sociedad ecuatoriana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.
El Ejecutivo señala que frente a las metas que se propuso para llegar a gobernar, se han cumplido en un año varias de ellas. Sin embargo, reconoce que se tiene una deuda en el tema de seguridad. Por eso este año se trabajará con la ayuda de organismos internacionales y gobiernos amigos como el de Israel para devolver la paz interna al país y así garantizar que la productividad, inversión y trabajo puedan seguir creciendo dentro de un campo de estabilidad en todo sentido, económico, social y humano. Inicio de espacio promocional.